Hola, nosotros hablaremos sobre el comercio durante la colonia en Francia. Somos del grupo 669. El Imperio francés, constituido en el siglo XVI, fue el segundo en importancia y extensión a nivel mundial con 13 millones de kilómetros. En sus inicios, los territorios de Francia se centraban en las Antillas y parte de la India. A mediados del siglo XIX, extendieron su dominio al incorporar territorios de África, Asia y enclaves estratégicos en el Pacífico. Este imperio fue el conjunto de las colonias de ultramar que estuvieron bajo el dominio francés desde el siglo XVI en adelante. Es común el hacer una excepción entre el primer imperio colonial que existió hasta 1814, instante en el cual la mayoría se había perdido o vendido, y el segundo imperio colonial que empezó con la conquista de Argel en 1830. En 1680, el primer imperio colonial francés se extendió por más de 10,000 millones de kilómetros cuadrados, siendo el segundo imperio más enorme de todo el mundo en aquel instante. En su cúspide, el segundo imperio colonial francés ha sido uno de los mayores imperios de la historia. La porción total terrestre bajo la autonomía francesa alcanzó los 13,500 millones de kilómetros cuadrados en 1939, con una población de 150 millones de individuos en 1939. La superficie total del primer imperio y el segundo imperio colonial francés combinados alcanzó los 24,000 millones de kilómetros cuadrados. A continuación se muestra un mapa con las posesiones francesas, en el cual yo mencionaré algunas de ellas. La Mauritania francesa, Senegal francés, Guinea francesa, Costa del Marfil, Níger francés, Alto Volta francés, Damoyé francés, Togolandia francesa, entre muchas otras como se muestra en el mapa. La primera colonia permanente fue Port Royal, que se fundó en lo que hoy es Nueva Escocia, Canadá, en 1605. El dominio francés fue asentándose a lo largo del siglo XVII por el río San Lorenzo gracias a los asentamientos y el comercio con los nativos norteamericanos. En el siglo XVII se aumentó territorio en Norteamérica y también se colonizaron otras zonas de Sudamérica y el Caribe, la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Haití y Santa Lucía. También a lo largo del mismo siglo comenzó la expansión de Francia en Senegal y se fundaron colonias en la India. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Francia y el Reino Unido comenzaron varios conflictos que se acabaron soldando con la pérdida de casi todo el imperio colonial francés en América. Napoleón III comenzó el dominio colonial en el sureste asiático, estableciéndose en el actual Vietnam a través de conquistas y con un protectorado en Camboya. A partir de 1881, con la fundación del Protectorado de Túnez, Francia se tomó en serio la exploración, colonización y explotación de África, y las posesiones del país en este continente fueron enormes. Malí, Túnez, Marruecos, Senegal, Mauritania, Benín, Níger, Chad, Nigeria, entre otros. También consiguió el control de algunas islas del Pacífico Sur, conocidas actualmente como la Polinesia Francesa. Las últimas adquisiciones francesas llegaron después de la Primera Guerra Mundial y fueron el Líbano, Siria y las colonias alemanas de Togo y Camerún. Producción de las colonias francesas. Más de 2.100 granjas producen verduras y frutas orgánicas. Las principales regiones de producción son la Bretaña y, en menor medida, el Valle de Ródano y el sudoeste. Los principales productos son las papas, las coles y la lechuga, mientras que los productos principales, desde el punto de vista de la superficie cultivada, son las manzanas, el kiwi y las cerezas. Alrededor de la mitad la comercializan directamente los agricultores, mientras que la otra mitad los operadores primarios del mercado. Un porcentaje considerable de las frutas y verduras producidas en Francia se exportan. Estas son producidas principalmente por pequeños agricultores que venden su producción, ya sea directamente a los consumidores o a través de cooperativas u otras formas de organización. La economía de la Nueva Francia se centra en la exportación de pieles de castor, cuyo monopolio recae en manos de sucesivas compañías francesas que las llevan a la metrópoli para la fabricación de sombreros. La reglamentación prohibida impide los intercambios comerciales con la colonia inglesa vecina, pero los precios a la venta de pieles son más interesantes en los mercados de Nueva Inglaterra. Francia es el mayor productor de azúcar de remolacha de la Unión Europea. En Francia, el azúcar se produce a partir de la extracción de la remolacha o de la caña.
de origen natural, sólido o cristalizado, mediante procedimientos industriales apropiados. Con este producto se buscó que millones de toneladas de azúcar fueran exportadas en diferentes mercados. La compañía comercializadora. La Compañía de la Nueva Francia fue creada en 1627 por Armand Jean Duplessis, duque y cardenal de Richelieu. Está financiada por un centenar de accionistas y de ahí su apodo como la Compañía de los Bien Asociados. La nueva compañía tiene el objetivo de ayudar a asentar las bases del imperio colonial francés en América del Norte. Está encargada de la distribución de pieles. El rey les otorgó a la nueva compañía poderes y privilegios a cambio de la promesa de poblar la colonia con católicos franceses naturales. Los 100 asociados obtuvieron todo el país de la Nueva Francia, ahora conocido como Canadá, cuyo territorio se extiende de este a oeste, desde la isla de Terranova hasta el gran lago del Mar Dulce y de sur a norte, desde Florida hasta el Ártico. Entre los privilegios otorgados por el rey se encuentra el monopolio del comercio de pieles, como ya lo había mencionado, y la empresa se compromete a establecer 4.000 colonos en 15 años, 300 de estos el primer año. Desde el principio, la guerra entre Francia e Inglaterra frenó los esfuerzos de la compañía, y los primeros 4 barcos enviados a Canadá por la compañía en 1628 fueron capturados por una flota inglesa, mientras que Quebec cayó en manos de los ingleses el año siguiente. Al borde de la ruina, la compañía de los 100 asociados ya no pudo cumplir con sus obligaciones de asentamiento y ahora dependió de los particulares a los cuales se les concedió señoríos. En 1645 cedieron su monopolio sobre el comercio de pieles a la comunidad de habitantes. No obstante, los directores de la empresa conservaron algunos de sus poderes. En 1663 se retiró la empresa, al igual que sus privilegios de los asociados por parte del rey Luis XIV. Al igual que esta compañía, existieron muchas compañías más con la finalidad de poblar la Nueva Francia. Sin embargo, esta compañía fue la más importante. Finalmente, como equipo, podemos concluir que la colonia francesa fue una de las colonias más poderosas debido a su gran extensión territorial, pues se observa un gran dominio de tierras a su poder. Su objetivo era obtener un concepto de transformación de una tierra extranjera en un territorio dependiente político, económico y socialmente de la metrópoli. El imperio colonial francés creó, junto con Holanda e Inglaterra, las compañías de Indias para extender sus dominios fuera de sus fronteras, establecer enclaves comerciales y coloniales, así como intercambiar mercancías en América, Asia y África. Esto le dio gran dominio de las colonias que poseía, sobre todo por los recursos extraídos como el azúcar y el algodón. Es de gran importancia el colonialismo en Francia, ya que desde fines del siglo XVII las posesiones coloniales se transformaron en elementos indispensables para ejercer el dominio del comercio marítimo y mantener el equilibrio del poder europeo. Las colonias fueron adquiriendo importancia estratégica y enfrentaron a las potencias en 2 guerras: la Guerra de Sucesión Española de 1702 a 1713, que agitó a toda Europa ante la amenaza de que Francia se apoderara del Imperio Español, y la Guerra de los 7 Años de 1756 a 1763, que dio final al imperio colonial francés e instauró el poderío marítimo inglés, a pesar de su gran dominio. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y estas son nuestras referencias.